Maquinado convencional y CNC, elaborado por el equipo. Maquinado tradicional. El maquinado tradicional es un proceso mediante el cual se remueve metal para dar forma o acabado a una pieza. Se utilizan métodos tradicionales como el torneado, el taladrado, el corte y el amolado, o métodos menos tradicionales que usan como agentes la electricidad o el ultrasonido. Primero tenemos el taladro. Este es una máquina perforadora o taladros de prensa que son esenciales en cualquier taller metalmecánico. Un taladro consta de un eje que hace girar la broca y puede pasar hacia la pieza de trabajo, ya sea automática o manualmente, y a una mesa de trabajo que ésta sostiene rígidamente la pieza de trabajo en posición cuando se hace la perforación. Un taladro se utiliza principalmente para hacer perforaciones en metales. Sin embargo, también puede llevarse a cabo operaciones como roscado, rimado, contrataladro, abocadado, mandineado y refrentado. Tenemos las operaciones estándar. La primera es el taladrado, que este puede definirse como la operación de producir una perforación cuando se elimina el metal de una masa sólida utilizando una herramienta de corte llamada broca espiral o helicodial, como podemos ver aquí a la izquierda. Después tenemos el avellanado, que esta es la operación de producir un ensanchamiento en forma de huso o cono en el extremo de una operación, como podemos observar a la derecha. Tenemos después el rimado, que esta es la operación de dimensionar y producir una perforación redonda y lisa a partir de una perforación taladrada o mandrinada previamente, utilizando una herramienta de corte con varios bordes de corte. Después tenemos el mandrinado, que esta operación consta de emparejar y ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un solo filo, generalmente sostenida por una barra de mandrinado. Después tenemos el refrentado, que es la operación de alisar y escuadrar la superficie alrededor de una perforación para proporcionar un asentamiento para un tornillo de cabeza o una tuerca. Y por último tenemos el el roscado, que esta es la operación de cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamada machuelo. Se utilizan machuelos especiales de máquina o pistola, junto con aditamentos de roscado, cuando esta operación se realiza mecánicamente con una máquina. Tenemos ahora el torneado. Este es un proceso de maquinado que se utiliza para crear piezas cilíndricas. El torneado se suele realizar en un torno. El torno es la máquina herramienta más antigua y por lo tanto la más importante. Sin el torno no habría sido posible el gran avance industrial. En las máquinas de tornear se forman o trabajan piezas mediante arranque de viruta. El modo de trabajar en cada paso de torneado se rige por la forma, tamaño y número de piezas que han de elaborarse, así como la calidad superficial exigida de las mismas. Tenemos la clasificación de los tornos. Les voy a hablar de los más principales. El primero es el torno paralelo, que este es una máquina o herramienta que permite transformar un sólido cualquiera en una pieza o cuerpo bien definido en cuanto a su forma y dimensiones. Después tenemos el torno vertical, que es un tipo de torno diseñado para mecanizar piezas grandes que sujetan el plato de grandes dimensiones con grapas u otros accesorios y que por su magnitud o peso imposibilitan su fijación en un torno estándar. Después tenemos el torno al aire, que este tipo de tornos está concebido para mecanizar piezas de gran diámetro y poca longitud. Por esta razón, en general, no disponen de un contrapunto. Y entre los otros tornos que no están mencionados está el torno semiautomático, el torno automático y el torno copiador. Y hay que aclarar que el torno convencional, el que más se utiliza, es el que podemos ver aquí en la imagen. Para finalizar, tenemos el CNC. Este es un proceso automatizado que utiliza la máquina CNC, que es control numérico por computadora de las cifras, para llevar a cabo el proceso de fabricación. En este proceso se utiliza un programa de computadora para controlar la herramienta de corte y la pieza. Esto permite una mayor precisión y repetibilidad en el proceso de fabricación, así como una mayor velocidad, además de los procesos
CNC pueden ser más complejos, ya que pueden realizar múltiples operaciones en una sola pieza. Ambos procesos tienen ventajas y desventajas. El maquinado convencional puede ser más adecuado para trabajos más pequeños o más simples. Además, es posible trabajar con una mayor variedad de materiales y formas. Sin embargo, el maquinado convencional también puede ser el más lento y menos preciso que el maquinado CNC. Por otro lado, el maquinado CNC es más adecuado para trabajar más grandes y complejos. Puede ser más rápido y preciso que el maquinado convencional y es posible producir una mayor cantidad de piezas con la misma calidad. Sin embargo, también puede ser más costoso y el proceso puede ser más difícil de configurar y programar. En ambos procesos es importante tener en cuenta factores como la velocidad de corte, la profundidad de corte y el tipo de herramienta de corte utilizada para lograr un desprendimiento de viruta eficiente y efectivo. Además, se deben tomar precauciones de seguridad para proteger al operador y garantizar un proceso de fabricación seguro. En conclusión, el desprendimiento de viruta es un proceso importante en la fabricación de piezas mecánicas, ya sea mediante el maquinado convencional o CNC. Es esencial tener en cuenta factores como la velocidad de corte, la profundidad de corte y el tipo de herramienta de corte utilizada para lograr un proceso de fabricación efectivo y seguro. Además, es importante evaluar los requisitos específicos del trabajo para determinar cuál de los dos procesos es más adecuado para la tarea en cuestión.